Saludos alumnos y alumnas de sexto grado, bienvenidos al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 15. La unidad 5 se llama La identidad de América a través de la realidad histórica. El contenido es la colonia en América, organización económica, social y política y los productos esperados, lista de instituciones de administración de las colonias en España, identificación de virreinatos establecidos en América, funciones de la Real Audiencia en las colonias, la encomienda en la época colonial, la ubicación de la Alcaldía Mayor en el territorio actual de El Salvador y un esquema representativo de las instituciones impuestas por la corona durante el periodo colonial. Vamos con las actividades de inicio. Actividad 1, motivación. Observa las imágenes y responde. Aquí vemos algunas imágenes de la esclavitud, de los abusos y de los maltratos a los que eran sometidos los indígenas por parte de los españoles. ¿Qué sentimiento te produce la secuencia de imágenes? Tristeza, rechazo, injusticia. ¿Sabías que durante el periodo colonial existió la esclavitud? Sí. ¿Qué conoces sobre la época colonial? Que hubo mucha injusticia hacia los indígenas y pobladores de América por parte de los colonizadores. Vamos a la actividad 2, lee detenidamente el siguiente texto. El periodo colonial, conocido también como periodo indiano, comprendido entre 1524 y 1821, 300 años de colonia, los indígenas fueron integrados a la corona española como vasallos, es decir, súbditos, pero en condiciones de desigualdad y dominados por las instituciones impuestas que marcaron la organización social, política y económica de esta época. El propósito de esto era asegurar su poderío y administración en América, por lo que fueron establecidas en orden de jerarquía en España y América. Las instituciones establecidas en España son el rey. Este ostentaba el poder absoluto de la monarquía y sus decisiones debían ser acatadas en las colonias instaladas. El Consejo de Indias eran los consejeros directos del rey. La justicia o tribunal máximo. La Casa de Contratación de Sevilla. Ese encargaba de la organización del comercio en las colonias y de la recaudación de impuestos y el control de las aduanas en todos los puertos de América. Actividad 3. Escribe cuáles fueron las instituciones de administración máxima de las colonias de América en España. Y aquí tendríamos que eran el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Eran instituciones de administración máxima en España. Ahora, el virreinato estuvo encabezado por la figura del virrey, que era un representante personal del monarca en las Indias y máxima autoridad de expresión territorial y política administrativa que existió en América. Debido a que la extensión de los territorios para administrar en América eran grandes y difíciles de controlar, los virreinatos que se establecieron en América fueron Nueva España o México, Perú, Río de Plata, actualmente Argentina, y Nueva Granada, actualmente Colombia. Veamos lo que era la Capitanía General. Las Capitanías Generales pertenecían al virreinato de su región. Para el caso de Centroamérica, la Capitanía General instalada en Guatemala se incluía en el virreinato de Nueva España, México. En el caso de las gobernaciones, fueron instaladas en las provincias y sirvieron para administrar y defender las regiones periféricas. Vamos a la actividad 4. Escribe en tu cuaderno quién era el virrey y marca con una X el número correspondiente a los virreinatos que se establecieron en América. En América hablamos de 4 virreinatos, uno que estuvo en Nueva España o México, otro que estuvo en Perú, otro en Río de Plata, que hoy es Argentina, y otro en Nueva Granada, que hoy es Colombia. Cuando hablábamos del virrey, decíamos que el virrey era una persona que era la máxima autoridad de expresión territorial y política que existió en América. Bien, ¿qué era un ayuntamiento? Era una institución a cargo del gobierno local encabezada por los alcaldes y los regidores, que eran los concejales, que en un principio eran elegidos por los vecinos del lugar. Pero la corona destruyó esta práctica al introducir los nombramientos de regidores perpetuos de por vida y la venta de puestos concejales. La Audiencia Real. En 1542 la monarquía española confirmó su poder absoluto, estableciéndose como la institución rectora de la Audiencia Real, en la que estaba representado el Supremo Tribunal de Justicia. Vamos con la actividad 5. Escribe en tu cuaderno cuál era la función de la Audiencia Real en las colonias de América. Las funciones de la Audiencia Real. La Real Audiencia fue el más alto tribunal judicial de apelación en las Indias,
pues contó con jurisdicción civil y criminal y una amplia competencia extendida incluso al ámbito eclesiástico. Esto último debido a una de las facultades que el Real Patronato otorgó a la corona. Los corregimientos, utilizados para aplicar la justicia y recaudación de impuestos de acuerdo con la demarcación administrativa de los territorios, se designaba para el ejercicio de las funciones propias de un corregidor que podía estar delegado o auxiliado por su teniente. Veamos ahora merced de tierra, la institución más importante desarrollada en la colonia temprana a base de la propiedad privada y de la hacienda, institución rural fundamental en América. La merced de tierra fue una concesión real dada en calidad de propiedad privada por la audiencia o el ayuntamiento, que tenía que ser usada para la agricultura o ganadería y no podía ser vendida en los primeros 4 años de concesión. Los pueblos de los indios se crean a partir de 1543 con el decreto de reducciones o pueblos de indios. Esta institución introdujo un elemento de protección para los indígenas sometidos al exterminio por parte de los conquistadores, pero también institucionalizó el despojo de sus propiedades, el racismo, la desigualdad social y económica. La encomienda. Surgieron 2 tipos de encomienda: la primitiva, que consistió en la asignación de una comunidad de indígenas a un encomendero por méritos de conquista o servicios a la corona, supuestamente para proteger a los indígenas y asegurar su conversión cristiana, quien a cambio recibía de los indígenas un tributo y servicios en forma de trabajo. Esta fue abolida en 1542 y sustituida por la nueva. Actividad 6. ¿En qué consistió la encomienda en el periodo colonial? Aquí tenemos la respuesta. La encomienda fue una institución característica de la colonización española en América, que consistía en encomendar por parte de la corona un determinado grupo de indígenas a un súbdito español encomendero en compensación por los servicios prestados. Las alcaldías mayores. Centroamérica era conocido como el Reino de Guatemala y se dividía en provincias que estaban gobernadas por alcaldías, conocidas como alcaldías mayores, que tenían a su cabeza un alcalde, y este a su vez se apoyaba en alcaldes menores. En nuestro país existió una alcaldía mayor y estuvo ubicada en Sonsonate. La esclavitud. La esclavitud indígena no era permitida por la legislación real, ya que estos eran vasallos de la corona, pero por derecho de guerra era permitido convertir en esclavos a quienes se resistieron la dominación española, lo cual sí generó esclavitud indígena. Actividad 7. Marca con una X el nombre del departamento en el que se instaló la alcaldía mayor en este territorio. Fue en Sonsonate. Los tributos eran el pago que se hacía a los gobernantes. Pueden clasificarse de 3 formas: el tributo de los españoles hacia el rey al inicio de la colonia, los impuestos de los indígenas y de las castas a sus gobernantes españoles y el tributo a la iglesia. El quinto real fue uno de los primeros impuestos y era el pago de los conquistadores y los primeros gobernantes al rey mismo, que consistía en el 20% de las riquezas que los conquistadores o gobernantes tenían en América y debían enviarlo por barco hasta España, pero con el tiempo dejó de pagarse. La encomienda. Los conquistadores se convirtieron en encomenderos y los indígenas en encomendados. Un grupo grande de indígenas trabajaba para un español. El español recogía el tributo que se pagaba en especies, es decir, con maíz, frijoles, miel de abeja y otros productos que producían las comunidades indígenas. Este tributo era recogido 1 o 2 veces al año por el señor encomendero, es decir, españoles, quien obtenía su forma de vida a costa de los indígenas. El diezmo era el tributo a la iglesia, que recibía una parte de las ganancias de la población en forma de pago por tener derecho a la salvación después de la muerte. Esta práctica de tributo en la actualidad sigue vigente para algunos de manera voluntaria y para otros de forma obligatoria por parte de la iglesia. La alcabala fue el impuesto que gravaba las compras y ventas, era el que más ingresos producía y afectaba a toda la población. Almojarifasco eran los impuestos aduaneros que pagaban los barcos en los puertos. Pago de las castas. Con la mezcla entre españoles, indígenas y negros se produjeron las castas de organización social que pagaban algunos impuestos al hacer comercio o al producir algún tipo de bien para la colonia. Veamos las castas según el mestizaje durante la colonia. Los españoles eran peninsulares nacidos en España. Los criollos eran hijos de los españoles nacidos en América. Los mestizos era una mezcla entre un español con una indígena. Los mulatos era una mezcla entre un español y una negra.
Los ambos eran una mezcla entre un indígena y un negro. Los indígenas eran los aborígenes de los pueblos de América y los negros eran esclavos traídos del continente africano. Aquí tenemos la tabla ya con las figuras. Como hemos conocido, la organización social y política del periodo colonial estuvo marcada por complejidades institucionales que lograron mantener el poderío de la colonia sobre las colonias de América por 300 años. Vamos a la actividad 8, trabajo individual. Con base a la información presentada en esta guía, elabora en tu cuaderno un esquema en el que representes las instituciones de organización política y administrativa impuestas por la corona durante la época colonial en América. Y aquí tenemos administración colonial española. Decíamos que teníamos el rey, que era una autoridad que prevalecía en España y en América. Tenemos también que dentro de las instituciones que tenían un alto nivel de poder sobre la tierra o el continente americano, teníamos la Casa de Contratación, que estaba en España, y el Consejo de India. Dentro de la población de indígenas o de la colonia en América estaban los virreinatos. Los virreinatos estaban divididos en gobernaciones y en capitanías generales. Y también teníamos o estaban establecidas la Real Audiencia y el Cabildo, que eran formas de gobernar a las nuevas colonias que se habían generado en las tierras americanas. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo funcionó la administración colonial española en la época de los 300 años que duró el poderío de la colonia o de la corona sobre las colonias de América. De acuerdo, así es que de esta manera, alumnos y alumnas, estaríamos completando la guía de continuidad educativa de estudios sociales de sexto grado, la que corresponde a la fase 3, semana 15. Ha sido un gusto, muchas gracias, muchas bendiciones a todos y todas.